Buenos días, tomen asiento. Me imagino que ya tienen planes para el jueves, ¿verdad? Ya saben dónde y a qué hora, si va a ser en la hora del almuerzo o de la cena, la reunión de gratitud. Bueno, como esta es semana de acción de gracias, yo quiero hacer una lectura bíblica ahora, antes del mensaje, para que la recuerden y de pronto la lean el jueves. Salmo 103, verso 1 al 5 dice, hablándose a sí mismo David, el rey David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la clase de Dios que tenemos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le doy esa lectura para que la repita el jueves con la familia. En el mes de agosto tuve la oportunidad con mi esposa de visitar Holanda. Fuimos de vacaciones, ustedes saben, ¿no? Una sobrina vive allá y allá estaba mi hermana visitándola, entonces nos reunimos. Cuando la hermana Taracena supo que íbamos para Holanda, me recomendó enfáticamente que visitara la casa de Ana Frank. Y Ana Frank fue una jovencita judía cuya familia construyó en el ático del tercer piso de su casa un escondite. Vamos a ver aquí cómo es. En el tercer piso el papá, Otto Frank, tenía una oficina y ese librero que ven ahí a la izquierda es la puerta para subir al ático donde ellos se escondieron por 2 años. Entonces, cuando se abre hacia la izquierda, aparece una escalera bien empinada y suben al ático y allí estuvieron 2 familias judías escondidas de los nazis por 2 años. Durante esos 2 años, Ana Frank llevó un diario y allí registró sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias de esos 2 años de encierro. Por ejemplo, aquí tenemos una frase que aparece en el diario de ella: me siento como un pájaro con alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. Déjame salir, grita una voz dentro de mí. 2 años de encierro. Desgraciadamente, 1 mes antes de que terminara la guerra, alguien los denunció, los descubrieron y los llevaron a todos a un campo de concentración. Y todos murieron. Ana Frank murió creo que un día antes que llegaran los ejércitos aliados. Y el único que sobrevivió al campo de concentración fue el padre de ella, Otto Frank, que regresó. Imagínense visitar ese lugar solo. Wow. Y leer el diario de la hija. Lo compartió. Y fue tanto el impacto que se ha traducido a más de 70 idiomas. Es tremendo ese diario, es bonito. Yo no lo he leído todo, pero un día lo voy a hacer. Y bueno, estudiando el capítulo 8 de Génesis, pensé de Ana Frank y de Noé y su familia, porque Noé y su familia estuvieron encerrados en el arca 375 días. Fue otro encierro. Y entonces yo dije, qué bueno hubiera sido que uno de ellos hubiera llevado un diario de lo que sentían y de las emociones que tenían allí. Pero eso no era posible porque la escritura todavía no se había inventado, ¿no? Eso hace muchos cientos o miles de años que sucedió, entonces no había posibilidad de que eso sucediera.
Sin embargo, en el capítulo 8 hay algunas pistas del ambiente emocional que había dentro del arca. Y con esas pistas vamos a explorar 3 emociones que tal vez ellos experimentaron. Yo le pregunté a mi esposa, ¿tú qué crees que sintieron Noé y su familia en el arca? Y inmediatamente me dijo, miedo, ¿no? Yo creo que sí, pero miedo no va a ser una de las emociones que vamos a explorar. Vamos a explorar otras porque tenemos que encontrar evidencia en la Escritura para poder hablar de eso. Entonces, la primera emoción que ellos experimentaron en el arca fue, creo yo, una sensación de ser olvidados por Dios, una sensación de que Dios los había olvidado. Mire usted lo que dice el versículo 1 hasta el 3. Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, piense, ellos entran en el arca, las últimas palabras que escuchan de parte de Dios fue, entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Esas fueron las últimas palabras. Entran y comienza la lluvia. Y todos los días llueve y llueve y llueve durante 40 días. Para la lluvia y luego viene un periodo de 150 días en que no pasa nada. Tal vez una brizna, miran afuera por la ventana, el horizonte es una línea recta, nada está pasando. Entonces ellos comienzan a sentir que Dios los ha olvidado. Entonces se acordó Dios de Noé. No es que Dios se haya olvidado de ellos, sino que el escritor que recibió esta información por tradición de padres a hijos, movido por el Espíritu Santo, escribe y se acordó Dios desde el punto de vista de él. Porque la Biblia es un libro humano y divino. Entonces, en la Biblia usted puede encontrar, es como Cristo es divino y humano, la palabra encarnada, pero la Biblia es la palabra de Dios y tiene parte humana y parte divina. Entonces Dios no es el que está hablando ahí, porque si fuera Dios él diría, y me acordé de Noé. Pero el escritor recibe el relato y pone y se acordó. O sea que la percepción desde el punto de vista del humano es que Dios se olvidó de ellos. Eso es muy humano, pensar que Dios se olvida de uno, porque no lo vemos, ni lo oímos, ni lo podemos tocar. El pecado hace separación entre Él y nosotros. Ese es el problema con Dios, nuestro pecado. Entonces, ellos perciben que Dios se ha olvidado. Pero yo le pregunto, ¿no le pasa a usted lo mismo? Que a veces uno no oye nada de Dios, como que si Dios se hubiera desaparecido del mapa, ¿no? Y el dolor sigue, la enfermedad sigue, el sufrimiento continúa, los papeles no llegan. Buscas y buscas trabajo y no consigues. El matrimonio sigue en crisis y no se arregla. Y usted dice, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Te has olvidado de mí? Es una sensación muy humana. Hasta el Señor Jesucristo la experimentó en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gritó. Los salmistas también tienen sus poemas donde están protestando, le están gritando a Dios y al final entonces vuelven a captar su fe y a conectar con Dios. Y así somos nosotros. Entonces yo le pregunto, después de 40 días en el arca, si usted estuviera en el arca de lluvia, y luego 50 días más, ¿no sentiría usted que, qué pasa, no? Dios, ¿dónde estás? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Se experimenta esto. ¿Pero nos olvida Dios? No. Dios sí olvida, pero nuestros pecados. Él dice que Él olvida nuestros pecados. Olvidar es desaprender, ¿no? En cierta manera.
Pero hay algo que Dios no olvida. Miren lo que dice en Isaías 49:14. Vamos a ver si lo tenemos en el PowerPoint. Si no, hay que leerlo. Ok, en Isaías 49:14 dice: pero Sión dijo. Esa palabra Sión es un monte en donde está construida Jerusalén, sobre el monte Sión. Entonces los poetas y los salmistas, a veces para referirse a Jerusalén, usan el término Sión, el nombre del lugar donde está construida la ciudad. Entonces, pero dijo Sión, y aquí es una queja de la ciudad. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y entonces Dios le responde: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Es eso posible? Es muy difícil, ¿no? Pero luego continúa y dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces Dios no nos olvida. Que nosotros sintamos eso es otra cosa. Pero lo que uno siente es un sentimiento, es una emoción, eso pasa. Esos emociones y sentimientos son pasajeros. Le doy un ejemplo. Un hombre trabaja en una compañía 20 años. Despiden en el mes anterior a 2 empleados. Y dentro de ese contexto, su jefe viene y le dice: la próxima semana, el lunes a primera hora, te espero en mi oficina. Dice: el mes pasado despidieron a 2, el que sigue soy yo. Y comienza a molestarse, a pensar: pero ¿por qué me van a echar después de 20 años de sacrificio? Yo he sido fiel a esta compañía. Y luego dice: pues sí, me pueden echar, ¿no? Ellos son los dueños, me pueden despedir. Y ahí sufre y se acongoja. El lunes llega a primera hora a la oficina del jefe. El jefe lo está esperando con una botella de champán, sirve 2 copas y le dice: lo felicito, usted va a ser el nuevo jefe de la compañía aquí. Yo voy a otra ciudad a comenzar una nueva sucursal. Entonces, ¿de qué sirvió preocuparse, molestarse, ponerse ansioso, temeroso? Sus emociones no correspondían a lo que era la realidad. Y la mayoría de veces nosotros vivimos así, pesimistamente, pensando lo malo, que ya viene la tragedia, que ya esto se va a acabar. Dios no se olvida de nosotros. Eso téngalo por seguro, ¿no? Que a veces nosotros nos desesperamos, porque eso de esperar es difícil y asusta. Hay circunstancias en la vida que lo asustan a uno, pero recuerde, Dios no se olvida de nosotros. La otra emoción que ellos experimentaron dentro del arca pudo haber sido ansiedad. Vamos a ver Génesis 7. Ansiedad. A ver, el versículo 11 dice: aquel día del año 600 de la vida de Noé. Qué bárbaro, ¿no? Cuando leo esas cifras. En el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días, 40 noches. Y saltamos al versículo 24, donde dice: y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Ese texto está ahí para que usted vea 2 periodos: 40 días de lluvia y luego 50 días de monotonía. Tenían que haber experimentado ansiedad. Estoy seguro que algún grado de ansiedad hubo en ellos. La ansiedad se define como un trastorno que es provocado por la preocupación excesiva. La palabra clave aquí es excesiva, porque un poco de preocupación es buena. Si no tuviéramos un poquito de preocupación y ansiedad, no nos levantaríamos a trabajar, ¿verdad? Pero uno se levanta y se va porque pues ahí vienen las cuentas por pagar y hay que vivir.
Pero cuando esa preocupación es excesiva, se va convirtiendo en un problema. Y llega un momento en que es tanta que se convierte en la emoción o el sentimiento dominante de la vida. Y es difícil de controlar la ansiedad. Es difícil. ¿No ha experimentado usted ansiedad? A un grado o a otro, ¿no? Yo creo que ellos experimentaron algún grado de ansiedad por las siguientes razones. Primero, no estaban en su ambiente normal. Noé había vivido 600 años en tierra firme, en su casa. Ahora está flotando en una arca, ¿no? No tiene motor, no tiene timón, no tiene manera de controlar. Ahí están todos en un ambiente que no es normal. El clima tampoco es normal. Ha habido una catástrofe de las aguas, algo tremendo que nunca había ocurrido. Por otro lado, el clima había cambiado drásticamente. En ese año del diluvio no hubo estaciones. Entonces, todo eso produce ansiedad. Y tenían preguntas sin respuestas. La primera pregunta es, ¿cuándo va a terminar esto? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde va a aterrizar esta arca? ¿Cómo será la tierra donde va a aterrizar? ¿La podremos cultivar o no? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a hacer? Muchas preguntas acerca del futuro. Y por otro lado, nosotros los seres humanos somos hechos para resistir cierta cantidad de sufrimiento y de cambio y de malas noticias. De ahí para allá, nos trauma, nos daña. Y yo creo que Noé y su familia habían visto suficiente. Vivían en una sociedad que estaba llena, dice, la tierra de violencia. Y viene el diluvio y viene toda esa catástrofe. Es mucho para ellos. Trae ansiedad. Si usted sufre de ansiedad, le recomiendo que aprenda a respirar. Y lo sostenga el aire allá adentro, ¿no? Y después lo suelte. Despacio, despacio, despacio. A eso le puede agregar, repetir, por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? Y repite o lee el primer verso y otra respiración y otra. Y le doy bastante seguridad de que va a recuperar el control si insiste en hacer ese ejercicio contra la ansiedad. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? Yo les dije 375 días, pero vamos a hacer las cuentas. Hay un comentarista del libro de Génesis que dice que fueron 371 días. Pero yo hice una operación, como cuando uno va a averiguar la edad de una persona, y entonces pone la fecha de la muerte, y debajo pone la fecha del nacimiento, y resta, y le da la edad. Entonces, la fecha de salida del arca, según Génesis 8:14, fue en el año 601, mes 2, día 27. Le restamos la fecha de entrada, que fue en el año 600 de Noé, el mes 2, día 17, según Génesis 7:11, o sea, más temprano. Da un total de un año, 0 días, 10 días. 365 días tiene un año más 10 días, 375 días. Mis cuentas son sencillas, pero hay algunos comentaristas que ponen 371. Bueno, no nos vamos a complicar con eso, pero suficiente tiempo para experimentar ansiedad, ¿verdad? Sí, encerrado en el mismo lugar, con animales, y en esas circunstancias era muy posible que experimentaran ansiedad. Bien, vamos a mirar la tercera emoción. Génesis 8, 10 al 11. Ellos experimentaron apuro por salir del arca, urgencia por salir del arca, sentimiento de urgencia, de apuro, quiero salir, quiero salir.
Bueno, vamos a mirar el texto. Dice ahí, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. El 11, la paloma volvió a él a la hora de la tarde trayendo una hoja de olivo en el pico. Y supo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. El contexto de este versículo es el siguiente. Primero, son 40 días de lluvia, 150 días las aguas cubriendo la tierra, luego viene un viento que sopla sobre la tierra y comienza el agua a retirarse hasta que ellos sienten que el arca ha reposado, ha descansado sobre una de las montañas de la cadena Ararat, que quedan en lo que hoy es Turquía. Ellos sintieron que el arca descansó. A propósito, ¿recuerdan que la palabra Noé significa descanso? Descanso, alivio. Y es interesante, ¿no? Y usa el mismo término. Y el arca descansó o reposó. Y entonces Noé espera 40 días después de que el arca reposa, espera 40 días y manda un cuervo. Ese cuervo va y vuelve hasta que ya no vuelve más. Espera un tiempo, no dice cuánto, y manda una paloma. La paloma va y vuelve sin nada. Eso Noé la agarra, la mete al arca, espera 7 días, manda otra vez la paloma y esta vez viene con una rama de olivo en el pico. Y eso es una buena señal porque ese árbol de olivo crece en las partes bajas. Aquí está la montaña y en la parte baja crecen esos árboles. Eso es señal de que el agua ha bajado suficiente y de que en esas áreas ya están creciendo los árboles. Esa es la señal del olivo. Y es muy interesante que los marineros antiguamente usaban las aves para navegar. Entonces, cuando sospechaban que estaban cerca de una isla o de una playa, soltaban las aves y observaban el rumbo que tomaban y seguían esa dirección. Eso lo hacían los marineros antiguos. Aquí Noé no es marinero porque el arca no tiene timón, no tiene manera de moverla, no tiene control de ello, pero está soltando las aves para ver señales, evidencias de cómo está la situación allá afuera. Después de que viene la paloma con la rama de olivo, espera otros 7 días. Pero yo me imagino que después de esas señales, la gente comenzó a decirle a Noé, ya vamos para afuera. Hasta me imagino que la esposa le dijo, Noé, vamos, abre esa puerta, vamos para afuera, yo quiero ver qué pasa allá, cómo quedó todo esto. Un apuro, una urgencia por salir. Noé dice, Dios nos dio la orden de entrar. No está en el texto, esto es mi imaginación. Dios nos dio la orden de entrar, vamos a esperar que nos dé la orden de salir. Y efectivamente, en Génesis 8:15, Dios le dice, Noé, sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? De emociones. De emociones. ¿De quiénes? De Noé y su familia. Hace miles de años. ¿Eso qué nos importa? ¿Verdad? Para nada. Y usted, si terminamos el culto y usted se va, ¿de qué le sirve? De nada. Pero mire, es bueno imaginarse qué sienten otros. Nos hemos estado imaginando qué sentían ellos. Eso es algo que debemos practicar entre nosotros mismos. Se llama empatía. Entonces usted puede pensar, ¿cómo será ser mexicano sin papeles en Estados Unidos y sin el inglés? ¿Cómo será eso? Y esperar 20, 25, 30 años para que le lleguen los papeles, porque a los mexicanos se les demora más, ¿no? Eso es ser empático. ¿Cómo será ser salvadoreño y huir de las gangas, pasar por Guatemala, por México, muchas penurias, llegar a Estados Unidos sin el idioma y sin papeles?
y vivir aquí y no poder ir a visitar a su familia. Se murió mi mamá y no pude ir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser divorciado o divorciada? Hay que pensar en eso para tener compasión por esas personas. ¿O cómo es ser madre soltera? Eso es difícil, si usted se lo comienza a imaginar. Entonces, imaginarse lo que otros sienten o sufren nos mueve a compasión y a comprensión. Pero en cuanto a nosotros mismos, las emociones que experimentamos, tenemos que desconfiar de ellas porque son pasajeras, son temporales. O sea, la ira de la semana pasada es reemplazada por la seguridad de esta semana. El enojo de ayer es reemplazado por la alegría de hoy. La tristeza de la semana pasada es reemplazada por la emoción de esta semana. ¿No es así? ¿O nos quedamos enojados forever, como dicen, ¿no? Para secula seculorum en latín. Eso pasa. Es la ira, el enojo, la desesperación, el miedo, todo eso pasa. Son pasajeras. Una vez un rey estaba deprimido y no sabía qué hacer. Entonces llamó a sus consejeros y les preguntó que le ayudaran. Nadie le pudo ayudar. Porque hay cosas que nadie puede hacerlas por uno, ¿no? Entonces ofreció una gran cantidad de dinero al que le diera un buen consejo. Y vino un señor y le escribió en un papelito: todo pasa. Y lo leyó: todo pasa. Esto también va a pasar, ¿no? Buen consejo. Las emociones pasan. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a esto? La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Lo dice en Habacuc, lo dice en el libro de Romanos y lo dice en el libro de Hebreos y lo dice en otras partes con otras palabras. Vivimos por fe, no por emociones, no por sentimientos. Aquí tenemos un tren. Lo conocí, este dibujito, hace muchos años, cuando la locomotora era movida a vapor. Ahora la mueven con otros combustibles. Pero este dibujito nos ilustra cómo es la vida cristiana. La vida cristiana tiene tres componentes: los hechos, la fe y los sentimientos. La locomotora representa el hecho motriz que produce el movimiento. Y para que haya ese movimiento hay que alimentarle con un combustible que es carbón. Y ese vagón representa la fe. El maquinista saca el carbón de acá y lo echa en la locomotora. Y entonces funciona, se mueve la locomotora. Y arrastra la carga, que es el último vagón, que son los sentimientos o las emociones. Así funciona. Sin embargo, nosotros el domingo venimos, oímos de Dios, nuestra fe es alimentada, salimos viviendo por fe. Pero de pronto pasa algo y el resto de la semana lo vivimos por emociones, o sea, hacia el otro lado, queriendo que los sentimientos arrastren todo. Y sí, los sentimientos arrastran, los sentimientos tienen fuerza, pueden mover esa locomotora un tramo, una cierta distancia, porque las emociones son muy poderosas. Bajo la ira han sucedido o han hecho cosas tremendas algunas personas. ¿O qué no hace un hombre enamorado o una mujer enamorada? Mueve el mundo, pero al año puede estar divorciándose, ¿no? Y odiando a la otra persona. Entonces, emociones o sentimientos a nivel personal, téngale desconfianza. A nivel de otras personas, compréndalos. Pero no viva por emociones, viva por fe. El justo por la fe vivirá.
¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Por fe. Por fe soportaban la persecución. Uno lee de la persecución y dice, qué gente tan tremenda. ¿No se desanimarían? Pues algunos sí, ¿no? Pero la vida cristiana no consiste en no experimentar miedo, ni ansiedad, ni ese tipo de cosas. Eso lo experimentamos. La vida cristiana consiste en dominar el miedo con la fe, dominar la ansiedad con la fe, dominar la preocupación o reemplazar la preocupación por la fe. Entonces, si algo quiere recordar del día de hoy, y eso sí le va a ser útil, que usted salga de aquí pensando, el justo por la fe vivirá, y yo creo en Dios, o creo en Cristo. Los hechos en los cuales ponemos nuestra fe, el cristianismo se basa en 3 hechos. Vea, el judaísmo, usted le pregunta a un judío en qué cree, entonces ellos creen en unos hechos históricos. Hace tantos años estábamos en Egipto, esclavos. Dios por medio de Moisés nos sacó, cruzamos el Mar Rojo y fuimos a la tierra prometida. Esos hechos. El cristiano, creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esas 3 cosas sucedieron en cierto lugar y en cierto tiempo. Son hechos. Y luego tienen implicaciones. De ahí vamos sacando implicaciones. Entonces nuestra fe está puesta en hechos o en verdades o principios bíblicos, no en emociones. Hay mucha gente afuera de las iglesias que se ha ido y no ha vuelto, de todas las denominaciones, porque se fueron por un sentimiento y siguen viviendo por ese sentimiento. Eso no es cristianismo. Evangelio y cristianismo es vivir por fe. ¿Está claro? Dios los bendiga, pónganse de pies. Vamos a hacer una oración. Aquí tengo una oración escrita para que usted la lea o la leamos, y usted la puede poner en su corazón o puede cambiar palabras o frases. Padre Celestial, gracias por esta gran promesa de vida declarada varias veces en tu palabra. El justo por la fe vivirá. Fortalece mi confianza en Cristo. Concédeme depender de Cristo todos los días de mi vida. Señor, no quiero ser de los que vuelven atrás impulsados por enojo, desánimo o cualquier emoción pasajera. Quiero ser de los que perseveran por fe. Y continúa aquí. Que cuando esté cansado o cansada, o la emoción o sentimiento que le domina a usted, pronúncielo ahí. En vez de acudir al licor cuando siento eso, o a la droga, o a lo que sea su problema, que yo venga a ti en busca de alivio y de fuerzas para seguir adelante. Y cuando experimente culpa o vergüenza, venga a tus pies en busca de perdón y paz. Que aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aún así me regocije en Cristo, mi Señor. Amén. Tomen asiento.